Hola, empezamos nueva sesión de curso online sobre diseño cívico. Hablamos ahora de democracia líquida y post-representatividad. Empezamos la sesión con una reflexión sobre la crisis de las dinámicas de representación o representatividad. ¿A qué nos referimos? Digamos que este siempre es un tema un poco delicado porque nos toca criticar de alguna manera los mecanismos democráticos que además, digamos, en algunos países donde ya se ha luchado mucho para poder pasar de una dictadura a la democracia, puede parecer un poco fuera de lugar, ¿no? Pero es muy importante siempre tener una visión crítica sobre las cosas y reconocer también los límites de aquellas organizaciones, aquellas prácticas que en general son positivas, ¿no? Entonces, hoy nos toca criticar un poco aquellas que son un poco las consecuencias de la organización de las denominadas democracias occidentales, si queréis. Digamos, entender cómo de alguna manera a través, digamos, un mecanismo que a priori debería de haber y de seguir ofreciendo una justicia social y oportunidades para todos, se están generando otras dinámicas que son mucho más, son mucho menos positivas, podemos decir. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, digamos, a cómo las sociedades occidentales, en el fondo, en función también de esa idea de la representatividad, de esa idea de la délega, de esa idea de la especialización, nos hemos ido agrupando en grupos homogéneos, ¿no? Digamos que todos nos sentimos parte de unos grupos que, digamos, están caracterizados por unas características comunes. Esto lo vemos también cuando hablamos de multipertenencia, ¿no? Estamos organizados alrededor de un grupo de una determinada profesión, como pueden ser los arquitectos, los ingenieros, o un determinado partido, una religión, una tribu urbana, unos intereses musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que nos hemos acostumbrado a pertenecer y organizarnos alrededor de esos grupos homogéneos. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que hay también detrás de esa idea? De que en el fondo, de forma indirecta o indirecta, entonces, y de forma consciente o inconsciente, existen de alguna manera líderes y representantes de esos grupos homogéneos, ¿no? Entonces, y eso es el mecanismo de la democracia. Entonces, yo de un partido voto mis representantes, mis líderes, para que ellos representen mis ideas y mis intereses en el debate público que ocurre dentro del Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Es que nos damos cuenta que en el fondo cada vez más se generan dinámicas como de autorrepresentatividad, es decir, que en el fondo los que nos representan acaban siendo ellos mismos una clase, que algunos llaman la clase política, otros han empezado a llamar incluso casta, con una visión mucho más crítica, pero digamos que se genera una especie de grupo de intermediarios, de representantes, que de alguna manera con el tiempo se va alejando de aquella que es la realidad de las cosas, ¿no? Y luego también lo que ahí es importante, digamos, subrayar es que es un sistema que se basa justamente en, decíamos antes, en la especialización, es decir, que hay alguien
que en el caso, por ejemplo, profesional es el más especializado, en el caso político es el representante, en el caso de un grupo puede ser el líder, que de alguna manera se encarga de que para los demás tengamos siempre lo mejor, ¿no? Entonces, y de alguna manera nos impide, al que pertenecemos al grupo, si que no somos los representantes, los líderes, etcétera, formar parte realmente de las tomas de decisiones y de alguna manera ser siempre simplemente los que eligen y no lo que construyen. Es decir, que lo que empezamos a ver es que, ok, es muy bueno poder elegir, hay sitios donde eso no ocurre, ¿no? No existe realmente la posibilidad de elegir. Luego también en los países en que vivimos hay que ser muy críticos y esa posibilidad de elegir está muy limitada, por lo que comentábamos antes, porque se generan grupos políticos cerrados, de manera que lo que tú puedes elegir realmente es muy limitado en la riqueza de propuesta que realmente tienen, ¿no? Entonces realmente las propuestas muchas veces son muy parecidas. Entonces decíamos, frente a esa, además de esa necesidad y de esa oportunidad de poder elegir, vemos que es cada vez más importante tener también la posibilidad de crear, es decir, de formar parte de la creación de esas posibles elecciones, ¿no? En el sentido de ser los protagonistas de los procesos que construyen las realidades actuales y futuras, ¿no? Y no dejar que sean siempre otros los que construyen y nosotros simplemente limitarnos a elegir cuál de aquellos que construyen nos gusta más. Y eso tiene que ver también con en ámbito profesional, por ejemplo, con esta idea de que cuanto más especializado estén las personas, mejores resultados siempre vamos teniendo, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que es muy importante también tener en cuenta los procesos de inteligencia colectiva, ¿no? Digamos, en lugar de tener simplemente la especialización, hibridar los conocimientos para que podamos llegar a soluciones mucho más integrales y mucho más inteligentes. Entonces, ¿qué quiere decir entonces pasar de esa crisis, en el fondo, de la representatividad, en la que nos damos cuenta que como sociedad tenemos que implicarnos más en la construcción de la realidad que habitamos, a un nuevo escenario en el que eso sea una realidad, es decir, en el que nosotros, una vez que nos hemos dado cuenta que necesitamos formar parte, realmente empecemos a formar parte de esos procesos de construcción, ¿no? Llámalo también gobernanza, tiene que ver también con procesos productivos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, el elemento de referencia esencial es seguramente la idea de la democracia líquida. Ahora os voy a comentar un poco por encima de qué se trata, pero digamos que para nuestro curso eso es simplemente, digamos, un concepto de partida, ¿no? Es decir, que realmente es simplemente útil para que podamos reflexionar y podamos entender de qué manera se puede ir más allá de los modelos representativos. Aprovecho también para situar un poco más el debate en el ámbito del diseño cívico. ¿De qué estamos hablando aquí, por ejemplo? Que en el fondo, cuando nosotros nos damos cuenta que ya en la sociedad el modelo representativo no es suficiente, eso también lo vemos desde mi punto de vista en cualquier proceso, por ejemplo, de construcción colaborativa, de codiseño, de procesos de participación, etc. Urbanismo colaborativo. ¿Por qué? Porque necesariamente esos procesos no son democráticos. Y yo sé que eso puede ser polémico, pero, por ejemplo, la inteligencia colectiva no es un proceso democrático.
Y cuando decimos no es democrático, no quiere decir que existe una dictadura, es decir, que también es importante salir de esa dicotomía, ¿no? Que cuando decimos que no es democrático, necesariamente tiene que ser algo de dictadura o no sé, ¿no? Realmente de lo que estamos hablando aquí es de poder asociar a lo que nosotros conocemos como democracia otras capacidades de organización que tienen que ver más con la inteligencia colectiva. Hemos visto ya en otra sesión la idea de la adocracia, por ejemplo, ¿no? Y realmente hay mil matices y mil reflexiones que se están haciendo sobre otros modelos de organización más autónomos, más horizontales, más distribuidos, etc., ¿no? Entonces, en este caso, como os comentaba, utilizamos, digamos, la propuesta de la democracia líquida como un punto de partida para que podamos reflexionar cuáles son las otras oportunidades. Pero, de alguna manera, no es algo que directamente yo entiendo que se tiene que aplicar en los procesos de diseño cívico, ¿no? Que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que decíamos que un proceso de diseño cívico no es un proceso democrático, es un proceso que tiene que ver más con la inteligencia colectiva, en el sentido de que no se basa sobre la idea de la representatividad. Y de hecho, muchos fracasos de los procesos de participación que se han dado vienen de allí, es decir, que a menudo se busca la legitimidad de un proceso de participación en base a la representatividad, pero necesariamente los que participan en un proceso de participación, redundante, lo sé, pero son una minoría. Es decir, que en un proceso de participación, yo creo necesariamente casi ocurre y es desarrollado por una minoría, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener la capacidad de entender cómo una minoría realmente es capaz de trabajar en sincronía, en sinergia, en conexión con una comunidad mucho más amplia, con un territorio considerable, y cómo esa minoría realmente es el motor justamente de una inteligencia colectiva. Y no podemos basar ese proceso en las dinámicas de representatividad, entonces del voto, por ejemplo. No se pueden tomar decisiones por mayorías. Vamos a ver quién, en un proceso de participación, cuál es la opinión. Si participan 20, entonces los 12 dicen una cosa, son mayoría, entonces se hace lo que dicen los 12, cuando realmente el territorio realmente está habitado por muchísimas más personas, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad realmente de producir procesos que van mucho más allá de la sumatoria o de la elección de aquella que puede ser la mejor idea propuesta por uno o varios agentes de ese proceso, ¿no? En eso hablamos justamente de inteligencia colectiva. Hablaremos más sobre el concepto de inteligencia colectiva, ¿no? Pero digamos aquí es la idea de situar por qué hablamos de esto, ¿no? Entonces, democracia líquida fundamentalmente es, digamos, un proceso en el que el votante, el ciudadano, puede decidir en cualquier momento, de una forma muy ágil, si votar directamente o de alguna manera dejar a un representante su voto, ¿no? Entonces, frente a una situación que tenemos actualmente en la que nosotros, en el fondo, tenemos siempre un delegado al que hemos elegido en las elecciones, ¿no? Cada 4 o 5 años, y ese delegado es el que luego vota cualquier ley, cualquier decisión que hay que tomar, ¿no? Digamos, la democracia líquida se empieza un poco a acompañar a esa delega, la posibilidad de que en el momento en que el ciudadano quiera pueda incluso entrar directamente y aportar su opinión, entonces su voto en el proceso, ¿no? Y que además esa participación directa esté de alguna manera, digamos, compensada, digamos que hay todo un sistema que se está desarrollando detrás, ¿no? Reflexiones de diferentes incluso puntos de vista. Se habla también de democracia 4.0, etcétera. Compensar de alguna manera la participación directa con la participación delegada, ¿no? Para que no se superpongan
Digamos, si yo de repente en una ley ciudadano quiero votar directamente, lo que ocurre, digamos, es que el peso de mi delegado que yo he elegido realmente disminuye en un porcentaje muy pequeñita correspondiente a mi voto, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si muchas personas participan directamente, hay menos peso para ese delegado, ¿no? Entonces, eso permite tener una flexibilidad que digamos, nos hace hablar de una democracia líquida, ¿no? Pero digamos que, bueno, eso es un poco una referencia. Como os decía, nosotros aquí hablamos más de inteligencia colectiva, que también veremos en otras sesiones. Todo esto necesariamente tiene una relación directa con el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, que, digamos, ha sido muy fuerte y está teniendo consecuencias muy interesantes en España, ¿no? Fuera de España se ha conocido quizás más con el concepto de Occupy en inglés. Aquí también vemos cómo los idiomas juegan un papel, ¿no? Es curioso cómo simplemente por ser un concepto en inglés, cuando vas fuera de España, en lugar de indignados o 15M, tienes que hablar de Occupy para que la gente lo conozca el fenómeno, y realmente muchas veces lo asocia a lo que fue Occupy Wall Street, que ocurrió después en Estados Unidos, ¿no? Bueno, este es un poco un off-topic o medio off-topic, otra palabra inglesa. Pero digamos, lo que quiero comentar aquí es cómo es importante tener presente que todo lo que estamos hablando aquí, muchas de las cosas que hablamos también en este curso, adocracia, multipertenencia, en este caso post-representatividad, institución, etcétera, etcétera, son conceptos que realmente se hacen muy fuertes e incluso se experimentan directamente durante, digamos, las protestas y no solamente protestas, sino las dinámicas de intervención ya directas en el barrio que surgen a raíz del movimiento 15M en Madrid, ¿no? Esto, digamos, lo comento para las personas que quieran también profundizar más, para que sepan un poco a dónde buscar y tener muy presente lo que allí ocurrió, ¿no? Otros elementos de referencia, incluso hablando más concretamente de herramientas, para los que nos interesa un poco el tema de democracia líquida, bueno, se puede, buscando Liquid Democracy, podéis encontrar varias plataformas. El Partido Pirata fue, digamos, uno de los primeros en que empieza a hablar de este tipo de dinámicas, entonces si buscáis también encontráis varias cosas. Y os sugiero también echar un ojo a la plataforma que se llama Democracy OS, Democracy Open Source, que también es otra plataforma que tiene que ver también con una propuesta que nace en Argentina, asociado también digamos, al movimiento que gira alrededor del que se define el Partido de la Red. Y también hay otra plataforma muy interesante que se llama Lumion, ¿no? Que también tiene que ver con la posibilidad de, en lugar de votar directamente, promover un debate mucho más rico. Creo que merece también hacer referencia en ese sentido al concepto de reputación. Este también es un tema recurrente cuando hablamos también de identidad digital, hablamos también de cómo realmente estamos construyendo, por ejemplo, digitalmente, una reputación que está visible para todos, que nosotros construimos y que nos permite también poder tener, digamos, la legitimidad ciertas veces de hacer estas cosas. Ahora no quiero un poco ahondar más en esto, pero lo que voy aquí es que, por ejemplo, el sistema de badges que tenemos nosotros en el foro o en muchas otras actividades que ocurren online definen una nueva manera de alguna manera mejorar la reputación de las personas.
A lo que voy es que también son interesantes investigar cómo podemos generar procesos de inteligencia colectiva basados en la reputación que cada uno de nosotros nos podemos construir sobre ciertos temas. Entonces, generar y basar un poco la legitimidad de lo que nosotros vayamos comentando también en los debates, también en función de la reputación que nosotros hemos construido de forma social, es decir, no en base a un certificado que yo he recibido o a un voto o una elección que yo he recibido, sino en base a la reputación que se ha construido y que ha sido reconocida por muchas otras personas, ¿no? Digamos que, y en ese sentido también estamos hablando de una organización mucho más líquida, ¿no? Donde no se basa, digamos, la capacidad de acción de una persona en base a su capacidad de representar a muchas otras, sino a la reputación que esa persona ha conseguido desarrollar a lo largo de un tiempo, ¿no? Relacionado claramente a otras actividades que esa persona ha desarrollado. Esto es muy útil que lo tengamos en cuenta porque también tiene que ver con la capacidad de un grupo de personas de legitimar su capacidad de, por ejemplo, transformar un territorio. Eso lo hablamos también cuando hablamos de autocracia y inteligencia colectiva, pero lo voy también a comentar aquí de una forma mucho más concreta. Lo que quiero decir aquí es que cuando nosotros hablamos de diseño cívico, hablamos siempre de la capacidad directa de los habitantes de un territorio también de transformar ese territorio. Entonces, frente a ese territorio necesariamente tiene una administración pública que se hace cargo del territorio, que sabemos ha sido elegida a través de un sistema de representatividad, es decir, nosotros hemos elegido unos representantes. Y estos están legitimados a gobernar y hacerse responsables del espacio público, del territorio de todos. Entonces, cuando nosotros, un grupo de personas reducidos, como hemos dicho también antes, una minoría, queremos intervenir en un territorio, el dilema que tienen las administraciones públicas, que posiblemente nos tienen que dar algún tipo de autorización o de alguna manera tienen que evitar que a lo mejor nos prohíban lo que queramos hacer, el dilema que hay es qué legitimidad tenemos este pequeño grupo de personas de intervenir en un territorio si es que no representamos a una mayoría de personas. Este es el gran dilema, ¿no? Y alrededor de ahí seguramente tendremos que generar un debate, estamos, digamos, al comienzo de esto, tampoco hay la respuesta a todo, pero es importante aquí hacer referencia a lo que comentaba antes de la reputación. Es decir, vale, este grupo de personas posiblemente ha estado trabajando en el territorio en muchas otras cosas y de alguna manera ya se ha ganado una reputación que de alguna manera legitima que pueda ser digamos, responsable de cierta transformación del territorio, sin que tenga que pasar por una, digamos, sistema oficial, formal, en el que haya una asociación que se hace cargo de las responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que existe una capacidad, y en eso estamos ahora mismo, ¿no? Eso es lo que tenemos que reflexionar y vamos a ver cómo cambiar la sociedad, de cómo las administraciones públicas pueden reconocer inteligencias colectivas que aunque sean minorías realmente responden y tienen la capacidad de conectarse siguiendo todas las cosas que estamos comentando en este curso con el territorio y ser protagonistas, iniciadores de transformaciones muy concretas del territorio, ¿no? Y de una forma legítima, aunque no sean una organización formal reconocida o que representa a otros. Entonces, espero que esto esté claro, ¿no? Entonces, para ello hablamos justamente de reputación, de ver cómo realmente esas personas se ganan una reputación sin que por ello haya ocurrido una votación, ¿no? Y en eso, no quiero repetirme, pero en eso tiene que ver mucho todo lo que hemos hablado de transparencia, de comunicación online, de comunicación en red, de accountability, de cuidado de las personas, etcétera, 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 inteligencia colectiva. Todo está allí, ¿no?
Ahora se trata cada vez más de reflexionar cómo todo esto se articula. Y en lo que se refiere a esta sesión, un poco para resumir y que quede claro el mensaje de esta sesión, es que necesariamente cuando hablamos de diseño cívico, cuando hablamos de intervenciones colaborativas, cuando queremos transformar los territorios abogando por inteligencias colectivas, no podemos hacer referencias a dinámicas representativas. Nos tenemos que, digamos, inventar muchas veces nuevos modelos que van mucho más allá de las dinámicas representativas. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que esas existen, es decir, que estamos hablando de que no puede ser que eso, digamos, se olvide que existen otros representantes, con lo cual tenemos que también dialogar con ellas y trabajar con ellas. Bueno, espero que haya sido suficientemente claro. Este también era un tema complicado, yo tampoco soy politólogo. Yo todo este tema también he aprendido mucho, como os comentaba antes, durante el 15M. Así que una vez más os invito también a comentar sobre ello y que podamos debatir en el foro. Seguramente habrá opiniones diferentes, pero también en eso, cuando os hablaba de institución, en eso justamente queremos que también se enriquezca mucho el curso con las opiniones de todos y con debates también con visiones diferentes. Así que bueno, sin más, cerramos la sesión.